Bueno, entonces la idea hoy es ver cómo resolver relaciones de recurrencia. ¿Sí? Básicamente lo vamos a usar. Entonces, vamos a empezar hablando de, como el caso más sencillo, digamos, que son las relaciones de recurrencia. Bueno, esperen que hay gente en la sala. Ahí está. Relaciones de recurrencia eh, lineales, homogéneas y de orden 1. Da mucho nombre, pero esto lo que es en realidad es A sub n va a ser una constante por el anterior. C por A sub n. Digo, A sub n más 1 va a ser una constante por el anterior. Y acá C va a ser un número real. Y vamos a tener una condición inicial que es A sub 0. A sub 0 va a valer A, que también es un número real. ¿Sí? Entonces, recurrencia lineal es porque esto es una combinación lineal entre A sub n más 1 y A sub n, ¿no? Como tener A sub n más 1 menos C por A sub n igual a 0. ¿Sí? O sea, nos aparece A sub n más 1 y A sub n y los dos multiplicados por números reales. ¿Sí? Entonces, lo de lineal es eso, que sea una combinación lineal. Después, homogéneas es que esté igualado a 0, porque después lo que vamos a ver también es que en vez de 0 podemos tener una función que depende de n. Y esas van a ser las no homogéneas. Entonces, cuando igualamos a 0, son las homogéneas. Y orden 1, lo que quiere decir es que para calcular A sub n más 1, precisamos el anterior. Y nada más. ¿Sí? Orden 2 va a ser, para calcular A sub n más 1, precisamos los dos anteriores. Entonces, lo que queremos hacer es, a partir de esto, escribir A sub n, pero que dependa de n más. ¿Sí? Queremos A sub Entonces n. A sub n más uno no es real. Digo, no es natural. No, la sucesión no tiene por qué ser. Lo que es natural son los subines, digamos. Los n's, esos sí no son naturales, pero la sucesión en Ah, ok. sí Está bien, está puede bien. valer cualquiera. Ahí entendí. Sí. Como que n es un natural, pero a sub n es un número real. Perfecto. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, vamos a mirar esto, yo qué sé. A sub n más 1, 4 veces a sub n, y después a sub 0 vale, no sé, 3. Profe, sí o sí Sí, tiene que ser a su cero, no puede ser a su uno puede especial. ser otro, sí, o a sub 50, cualquiera puede ser. Ah, Sí, sí. O sea, acá les van a dar una condición inicial, yo puse a sub 0 como ejemplo, pero sí, la condición inicial que les dan no tiene por qué ser necesariamente los primeros, puede ser algún otro. Sí, en vez de darles a sub 0, podrían darles a sub 1 o yo que cualquiera, a sub 50. ¿Sí? El tema es que si miramos solamente esta parte, esta ecuación va a tener infinitas soluciones, un montón. Entonces, esta condición inicial es la que te va a fijar una solución entre todas las posibles. Entonces, acá qué pasa. O sea, empezamos en a sub 0, que vale 3, y después a sub 1. A sub 1 va a ser 4 por el anterior, que es a sub 0, o sea, 4 por 3. ¿Sí? O sea, acá para pasar al siguiente, multiplicamos por 4. Después, si queremos, a sub 2, ¿cómo nos va a quedar? 4 por 4 por 3. Ahí está, va a ser 4 veces el anterior es 4 por 3, así que esto va a ser 4 al cuadrado por 3. ¿No? Y así seguimos. Después, si queremos a sub 3, agarramos este y multiplicamos por 4 otra vez. O sea, nos va a quedar 4 a la 3 por 3. O sea que en general a sub n, ¿cuánto va a ser? Si seguimos así,
4 a la n por 3. Ahí está. Para llegar a A sub n, empezamos en el A sub 0 y tuvimos que multiplicar por 4 por 4 por 4 por 4 n veces. Entonces acá nos va a quedar 4 a la n por 3. Y después esto sigue. Entonces acá podemos escribir A sub n solamente en función de n. Va a ser 4n por 3. Y entonces esta, ¿cómo nos va a quedar? A sub n. Bueno, acá sería como que el c es el 4 y a es 3. Entonces, acá A sub 0 es a, C a la n después, por A. ahí está, A sub 0 va a ser a, después para pasar a sub 1 multiplicamos por c, para pasar a sub 2 multiplicamos por c otra vez. Así que para llegar a n vamos a tener c a la n, eh, el 2, sí, lo podemos mirar al final. Ahora me recuerdo, yo me voy a olvidar. Bien, entonces esto es como quedan las soluciones de la lineal homogénea de orden 1. Entonces vamos a mirar qué pasa con las de orden 2. Va a ser relación de recurrencia lineal, homogénea y de orden 2. Entonces, ¿esta qué forma van a tener? Orden 2 quiere decir que para calcular un término de la asociación precisamos los dos anteriores. O sea que estas van a ser algo de esta forma. C sub 2, A sub n más 2, más C sub 1, A sub n más 1, más C sub 0, A sub n, igualado a 0. ¿Sí? Entonces, lineal es porque tenemos una combinación lineal de A sub n más 2, A sub n más 1 y A sub n. Homogénea, porque está igualado a 0, y orden 2, porque para calcular este, tenemos que saber este y este. Entonces acá vamos a tener que dar dos condiciones iniciales. No, porque acá para empezar precisamos conocer uno nomás. Con A sub 0 ya calculábamos A sub 1, y con A sub 1 calculábamos A sub 2, y así. En cambio acá, como precisamos los dos anteriores, por ejemplo, para A sub 2 tendríamos que conocer A sub 0 y A sub 1. Entonces acá vamos a precisar dos condiciones iniciales, que pueden ser A sub 0 y A sub 1, o pueden ser otra cosa. ¿Sí? Entonces vamos a poner A sub 0, A sub 1. Ah, y acá C2, C1 y C0 son números reales. Entonces, lo que vamos a hacer para buscar las soluciones de esto va a ser buscar soluciones parecidas a las que tenía eh, la homogénea de orden 1. O sea, vamos a buscar soluciones que tengan esta forma. Soluciones de la forma A sub n, que sea una constante por un número a la n. Y acá alfa y lambda les vamos a pedir que sean reales y no nulos, ¿no? Porque si no sería la solución constante igual a 0 y eso no nos aporta mucho. Entonces vamos a pedir alfa y lambda distintos de 0 y reales. Entonces vamos a decir, estamos buscando A sub n de la forma alfa por lambda a la n. Entonces A sub n más 1, ¿qué va a ser? Va a ser alfa por lambda a la n más 1. Y después A sub n más 2 va a ser alfa lambda a la n más 2. Entonces vamos a agarrar todo esto
y lo reemplazamos en nuestra relación de recurrencia. Entonces tenemos C2 por AN más 2 más C1 por AN más 1 más C0 AN igual a 0. Entonces acá reemplazamos a sub n por esto, a sub n más 1 por esto y a sub n más 2 por esto. Entonces nos va a quedar C sub 2 alfa lambda a la n más 2 más C sub 1 alfa lambda a la n más 1 más C sub 0 alfa lambda t. ¿Sí? Entonces fíjense, este término es alfa por lambda a la n, después este es alfa por lambda a la n más 1. O sea que acá también hay un alfa por lambda a la n. Y acá lo mismo, tenemos alfa por lambda a la n más 2, que acá también podemos sacar un alfa por lambda a la n, ¿no? Entonces sería C2 alfa lambda a la n por lambda al cuadrado, más C1 alfa por lambda a la n por lambda, más C0 alfa por lambda a la n. Podemos sacar factor común en lambda de la n. Ahí está, tenemos alfa por lambda a la n por todos lados, podemos sacar el factor común, y de hecho podemos cancelarlo, podemos dividir entre alfa por lambda a la n. Por eso justamente le pedimos alfa y lambda distintos de 0. Así que ahora podemos dividir entre alfa por lambda a la n. Y esto nos va a quedar C2 lambda cuadrado más C1 por lambda más C0 por 1 igual a 0. ¿Sí? Y este polinomio al que llegamos acá, sí, tal cual. Porque cuando da una relación de recurrencia de orden 2, no necesariamente tiene que ser a sub n más 2, a sub n más 1 y a sub n. También puede ser a sub n menos 1 y a sub n menos 2. ¿No? Como que aparecen 3, pero no tienen por qué ser necesariamente estos. Entonces ahí sí, pues si tienen a sub n menos 1, les quedaría alfa por lambda a la n menos 1. Tal cual. Profe, consulta, si bien no tienen que ser esos, tienen que ser consecutivos, ¿no? Sí, eso sí. Bien. Entonces ahora, esto que llegamos acá es el polinomio característico. De lambda, que va a ser C2 lambda cuadrado, más C1 por lambda, más C0, es el polinomio característico. En realidad toda esta cuenta para sacar el polinomio característico, después ya no la tienen por qué hacer, porque fíjense qué pasa. El término más grande de la asociación, cuando quiero decir más grande, quiero decir el subíndice más grande, es este, a n menos 2. Entonces el coeficiente de lambda al cuadrado en el polinomio va a ser el coeficiente de a n menos 2. Después el siguiente es a n menos 1, entonces el coeficiente de a n menos 1 va a ser el coeficiente de lambda. Y el último es a sub n, entonces el coeficiente de la sub n va a ser el término independiente. ¿Sí? Como que tiene que ver cuál es el subíndice más grande de los a sub n, y ese va a ser el coeficiente de lambda cuadrado. Y después ya van bajando. ¿Sí? Pero la idea ahora es que una vez que llegamos a este polinomio, lo que vamos a hacer es calcular las raíces, y las raíces nos van a dar toda la información de la solución. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que en el teórico utilicen otra notación para C1, C2 y C sub 0 como A, B, C? Sí, probablemente, sí. Ah, me parecía. Sí. No sé si hay una notación como medio estándar para hacer esto. Depende de A, B y C. No sé. Le puse C como de constante, no sé. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es fijarnos cuáles son las raíces del polinomio. Entonces, un caso es que P tiene dos raíces reales distintas.
distintas que van a ser lambda 1 y lambda 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, la solución va a ser a sub n, va a ser un parámetro alfa 1 por lambda 1 a la n, más un parámetro alfa 2 por la otra raíz a la n. Y esos dos parámetros, alfa 1 y alfa 2, son números reales que van a depender de las condiciones iniciales. Entonces, una vez que llegamos acá, vamos a tener que despejar alfa 1 y alfa 2, y para eso vamos a usar estos datos. Entonces acá, donde alfa 1 y alfa 2 son números reales que dependen de las condiciones iniciales. Después, otro caso es que tenga una raíz real doble. 2p tiene una raíz real doble, que va a ser lambda 1. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? La solución a sub n va a ser alfa 1 por lambda 1 a la n, y acá no podemos hacer más alfa 2 por lambda 1 a la n, que sería como poner lo mismo dos veces. Entonces, lo que vamos a poner es más alfa 1 por n por lambda 1 a la n. ¿Sí? Lo importante acá es este n. ¿Sí? Entonces está, comentario un poco al lado, para que hicieron GAL. Si no hicieron GAL, no me tienen pelota. Pero la idea es que el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de dimensión 2. Entonces, si lambda 1 y lambda 2 son dos reales distintos, lambda 1 a la n y lambda 2 a la n van a ser linealmente independientes. Entonces es una combinación lineal y te da una solución porque te da todas las soluciones. En cambio, si tenés una raíz real doble, lo que vas a hacer es lambda 1 a la n y la otra solución que es LI va a ser n por lambda 1 a la n. Tal cual, es exactamente lo mismo que ecuaciones diferenciales. De hecho, cuando busquemos las soluciones de las no homogéneas, lo que vamos a hacer va a ser buscar la solución de la homogénea y sumarle una solución particular. Entonces sí, es la misma idea que en ecuaciones diferenciales. Tal cual. Mm, O sea, tenés el problema característico, pero no es el mismo, no es la misma idea que el problema característico para diagonalizar. Tiene el mismo nombre, pero no es el mismo. Sí, entonces la estrategia, y acá igual, alfa 1 y alfa 2 son, son reales que dependen de las condiciones iniciales. Iniciales. Entonces, la estrategia va a ser buscar el problema característico, calcular las raíces. En función de cómo son las raíces, vamos a poder ver si la solución tiene esta pinta o si tiene esta pinta, y después esos dos parámetros los despejamos en función de las condiciones iniciales. ¿Sí? Bueno, en realidad habría otro caso que sería raíces complejas, pero eso no lo vamos a ver. ¿Sí? No, no va a aparecer. Entonces, los dos casos que vamos a ver son estos dos. Una raíz real doble o dos raíces reales distintas. ¿Sí? Las raíces complejas no van a aparecer. ¿Alguna duda hasta acá?
Bien, entonces vamos a arrancar con... sí. Profe, al final los alfas son distintos porque pusiste los dos, alfa uno y alfa Ah, 1. alfa 1 y alfa 2, perdón. Más Era eso. alfa 2, gracias. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio 1. No sé, de repente arrancamos con la A. Entonces, la A, ¿qué tenemos? Tenemos A, n más 2 igual a 5 a n más 1 menos 6 a n. Y después tenemos a sub 0, que es igual a 1, y a sub 1, que es igual a 3. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser reescribir esto, pero de esta forma, o sea, que esté todo igualado a 0. ¿Sí? Lo vamos a reescribir así, porque es más cómodo para ver cómo queda el polinomio característico. Entonces tenemos a sub n más 2 igual 5, a sub n más 1 menos 6 a sub n. Vamos a pasar todo para el mismo lado y vamos a pasar todo para este lado, para tener el que tiene el subíndice más grande positivo. Pero da lo mismo. A sub n más 2 menos 5 a sub n más 1 menos, no, más 6 a sub n. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esto. Entonces el problema característico, ¿cómo nos queda? Lambda A cuadrado la, menos 5 lambda más 6. Ahí No. está, tal cual. Como que el subíndice más grande es n más 2, entonces el coeficiente de a sub n más 2 va a ser el coeficiente de lambda al cuadrado. Esto nos va a quedar lambda al cuadrado. Después viene a sub n más 1, entonces el coeficiente va a ser el coeficiente de lambda, menos 5 lambda, y más 6. Entonces tenemos que ver las raíces de esto. Entonces el diferente va a ser menos 5, 25, menos 4 por 6, 24, 2 y 3. Entonces, lambda 1, ahí está, va a ser 5 menos 1 dividido 2, y lambda 2, 5 más 1 dividido 2. Perfecto. Entonces, esta es 2, esta es 3. Entonces, tenemos dos raíces reales distintas. Entonces, a sub n, ¿cómo va a quedar? ¿Sí? Como son dos raíces reales distintas, va a ser un parámetro, un alfa 1, por una de las raíces a la n, más otro parámetro por la otra raíz a la n. Entonces ahora tenemos que encontrar quién es alfa 1 y quién es alfa 2. Y para eso vamos a usar esta información. Entonces ahora tenemos que a sub 0 vale 1. Eso quiere decir que si venimos acá y reemplazamos n con 0, nos tiene que dar 1. O sea, alfa 1, 2 a la 0, más alfa 2, 3 a la 0,
tiene que ser 1, o sea, alfa 1 más alfa 2 pues, tiene que ser 1. Y después la otra condición inicial que tenemos es alfa 1 igual a 3. Entonces, digo, A1 igual a 3. Entonces, si reemplazamos n con 1, nos tiene que dar 3. O sea, alfa 1 por 2 a la 1 más alfa 2 por 3 a la 1 tiene que ser 3. O sea, 2 alfa 1 más 3 alfa 2 es igual a 3. Entonces vamos a ponerle 1 a esta y a esta 2. Y podemos hacer la 2 menos 2 veces la primera, ¿no? Sí, podemos tener 2 alfa 1 menos 2 alfa 1 se nos van a hacer. Entonces vamos a hacer la ecuación 2 menos 2 veces la ecuación 1. Entonces eso nos va a dar 2 alfa 1 menos 2 alfa 1 y después 3 alfa 2 menos 2 alfa 2, o sea, alfa 2. Y después vamos a tener 3 menos 2 por 1, o sea, 1. Y si alfa 2 vale 1, alfa 1 venimos acá, Cero. alfa 2 vale 1, 0. Entonces ya está. Dijimos, la solución tiene esta pinta, y ahora usando las condiciones iniciales, encontramos que alfa 1 es 0 y que alfa 2 es 1. O sea que al final a sub n va a ser 3 a la n. ¿Quedan convencidos? ¿Alguna duda? En la práctica es más fácil que la teórica. Es como medio directo. Sí. ¿Por qué 3 a la n? Me perdí en Ah, esa parte. ahí está. Porque vimos las raíces del polinomio característico, que eran 2 y 3, entonces tenemos dos raíces reales distintas. Entonces la solución va a tener esta forma. Va a ser un parámetro por una de las raíces a la n, más otro parámetro por la otra raíz a la n. Entonces lo que sabemos es que a sub n va a tener esta forma. Entonces ahora para saber quién es alfa 1 y quién es alfa 2, lo que usamos es las dos condiciones iniciales que nos dan. Sabemos que a sub 0 vale 1 y que a sub 1 vale 3. Entonces, saber que a sub 0 vale 1, lo que nos dice es que si venimos acá, reemplazamos n con 0, nos tiene que dar 1. O sea que alfa 1 por 2 a la 0 más alfa 2 por 3 a la 0 da 1, pero estas dos cosas valen 1, entonces nos queda alfa 1 más alfa 2 igual a 1. Y después la otra condición inicial que tenemos es que a sub 1 vale 3. O sea que alfa 1 por 2 a la 1 más alfa 2 por 3 a la 1 tiene que ser 3. Entonces ahí sacamos esta otra relación. Sabemos que 2 por alfa 1 más 3 por alfa 2 es igual a 3. Entonces estos dos parámetros tienen que satisfacer estas dos condiciones. O sea, tenés dos parámetros, dos ecuaciones, y aquí podemos despejar alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? Entonces, una forma, por ejemplo, es hacer esta ecuación menos 2 veces esta, y ahí te queda que alfa 2 es igual a 1, y después despejás el alfa 1 de la primera. Entonces tenemos que alfa 2 es 1, que alfa 1 es 0, entonces venís acá, reemplazás el alfa 1 con 0 y el alfa 2 con 1.
Entonces al final a sub n te queda 0 por 2 a la n más 1 por 3 a la n. O sea, directamente 3 a la n. Ahora sí se entendió. Gracias. Bárbaro. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Entonces, tenemos el B. ¿El B cómo es? B sub n más 2, menos 6, n más 1, 9. No, olvidé. 9. Y después las condiciones iniciales eran B sub 0 igual a 5, B sub 1, 12, creo. 5 y 12. Bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Plantea el polinomio característico. Ahí está, acá ya la tenemos como una ecuación igualada a 0, así que como lo primero que hicimos acá, que fue pasar de esta ecuación a una igualada a 0, eso ya no lo precisamos hacer, ¿no? Entonces, el polinomio característico, ¿cómo nos va a quedar? Lambda al cuadrado menos 6 lambda más 9, Ahí ¿no? está. Sí, ¿no? Como que el subíndice más grande es n más 2, entonces el coeficiente de b sub n más 2 va a ser el coeficiente de lambda al cuadrado, después el coeficiente de b sub n más 1, el coeficiente de lambda, y el coeficiente de b sub n, el término independiente. Entonces, vamos a buscar las raíces. Entonces hacemos 6 por 6, 36. Y 9 por 4, no es doble 3, bien. Claro, 9 por 4, 9 por 4 es 36, así que no nos va a decir. Ahí está. Entonces tenemos raíz doble, lambda, que va a ser 6 dividido 2, 3. Perfecto. Entonces, tenemos una raíz doble, a sub n, ¿qué pinta va a tener? O mejor dicho, b sub n. ¿No? Va a ser un parámetro por la raíz a la n, o sea, alfa 1 por 3 a la n, y después otro parámetro, ahora por n por 3 a la n. Tengo una consulta porque ahora veo que pusiste alfa 2 ahí y creo que Mm. cuando lo pusiste en el... Sí, puse alfa 1 en los dos. Sí, había puesto alfa 1 y alfa 1, pero no, son dos distintos. Bien, Perdón por el mareo, pero sí, son dos parámetros distintos. Bien, entonces tenemos como la forma general que va a tener B sub E. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Tenemos que ver quién es alfa 1 y quién es alfa 2. Y ahí vamos a usar estos dos. ¿No? Entonces, primero sabemos que B sub 0 vale 5. B sub 0 vale 5. O sea que si reemplazamos n con 0 nos tiene que dar 5. O sea, alfa 1 por 3 a la 0 más alfa 2 da 0 por 3 a la 0. Queda más barato. Esto tiene que ser 5. O sea, todo esto vale 0 y esto de acá es 1. Así que nos queda alfa 1 igual a 5. Y después la otra condición inicial que tenemos es b sub 1, que vale 12.
Entonces, B sub 1 es igual a 12. Pues ahora ya sabemos que el alfa 1 vale 5, así que ya podemos poner 5 por 3 a la 1 más alfa 2 por 3 a la 1. Y esto es 12. O sea que 15 más 3 alfa 2 es igual a 12. O sea que alfa 2 tiene que ser 12 menos Menos 1. 15. Ahí está. 12 menos 15 dio 3 menos 1. Bien. ¿Sí? Entonces ya está. Tenemos que la forma como general de B sub n es esta. Y ahora sabemos que alfa 1 vale 5 y que alfa 2 vale menos 1. Entonces, B sub n va a ser alfa 1 que es 5, 5 por 3 a la n, y después alfa 2 que es menos 1, o sea, menos n 3 a la n. Profe, consulta. Si en alguna de estas cuentas el polinomio, por ejemplo, o algo, o el sistema este que hacemos de los alfas nos dan tipo incompatibles o que las raíces no existen bueno, son complejas, Hay algo. estamos haciendo algo mal, ¿no? Sí, sí. Está bien. Si les da raíces complejas, hay un problema porque en ese caso no lo vamos a ver. Y después el alfa 1 y el alfa 2 siempre lo tienen que poder despejar. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando no es homogéneo, o sea, cuando no tenemos la relación igualada a cero. Vamos a ver, relación de recurrencia lineal de orden 2, no homogénea. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser C sub 2 por AN más 2 más C sub 1 por AN más 1 más C sub 0 por A sub n. Esto es la parte lineal de orden 2, ¿no? Tenemos una combinación lineal y para AN más 2 precisamos los dos anteriores. Entonces por eso es de orden 2. Pero ahora, como no es homogénea, esto va a estar igualado a una función de y acá C sub 2, C sub 1 y C sub 0 son todos reales. Y después además nos van a dar dos condiciones iniciales, que voy a poner a sub 0 y a sub 1, pero no necesariamente tienen que ser esas. Entonces, ¿cuál es la estrategia para resolver esto? Primer paso va a ser resolver eh, la recurrencia homogénea. Entonces vamos a buscar la solución general de la recurrencia homogénea. Lo que quiero decir acá es que vamos a buscar la solución de esto. A sub n más 2 más c sub 1 a sub n más 1 más c sub 0 a sub n igualado a 0. Y las condiciones iniciales no las miramos, ¿sí? Las condiciones iniciales van a jugar al final nomás. Lo último que vamos a hacer va a ser ocuparnos de las condiciones iniciales. Entonces, cuando buscan la solución de esta relación homogénea, lo que van a obtener va a ser a sub n, le voy a poner h como de homogénea, y esto va a depender de parámetros, ¿sí? Que depende de parámetros. Dos parámetros, pero depende de parámetros. ¿Sí?
nunca despejen los parámetros acá en el primer paso. ¿Sí? La solución esta de la homogénea les queda dependiendo de parámetros. Por ejemplo, si tuviéramos esta relación y acá igualado a un Fn, el primer paso se acaba acá. Esa sería la solución general de la homogénea. Las condiciones iniciales no las miren. Entonces lo que es importante acá es que la solución de la homogénea queda dependiendo de parámetros. ¿Sí? Te lo ¿Cómo repito es esa tanto. notación? ¿Qué? ¿Cómo es esa notación? ¿Cómo es? Ah, es A sub n y después le puse una H arriba como de homogéneo. Ah, ahí va, muy bien. Te lo repito pila esto de dejarlo en función de parámetros porque es un error como bastante común. Acá en la primera parte como que ya despejar los parámetros. Pero no, eso al final. Lo último que van a hacer es encontrar quiénes son los parámetros. Entonces al final del paso 1 van a tener una cosa que tiene una pinta como esta. Entonces ahora, el paso 2 va a ser buscar una solución particular de la relación no homogénea. De la relación no homogénea. ¿Sí? O sea, acá vamos a buscar una solución, encontrar una ya nos alcanza, de esto, C sub A n más 2 más C sub 1 a n más 1 más C sub 0 a sub n igual a fd. ¿Sí? O sea, acá vamos a buscar una solución de esta ecuación. Y a esa solución le vamos a llamar A sub n y después P como de particular. ¿Sí? Entonces, por ahora lo que tenemos es como la solución general de la homogénea, que depende de parámetros, y después tenemos una solución de la relación no homogénea. Entonces, el tercer paso va a ser sumar las dos y ahora sí despejar los parámetros. Entonces, ahora sumamos la solución general de la homogénea y la solución particular y despejamos los parámetros. Hoy buscamos. O sea, la solución de la recurrencia va a ser A sub n, que va a ser A sub n de la homogénea, más la solución particular. ¿Sí? Entonces, una vez que llegamos a esto, ahora sí despejamos los parámetros. ¿Sí? Usando este A sub n. ¿Sí? Entonces, esos son como los tres pasos. El paso más complicado es el segundo, buscar una solución particular. ¿Sí? Pero lo bueno es que no vamos a tener casos eh, como cualquier, Fn no va a poder ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ciertos casos y ahí hay un método para encontrar una solución particular. ¿Sí? Pero ¿alguna duda hasta acá? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar una solución particular? Entonces no vamos a considerar Fn cualquiera, el tipo de recurrencias que van a aparecer son estas. Vamos a tener A sub, una constante, C2,
A sub n más 2, más C1, A sub n más 1, más C0, A sub n, y esto lo vamos a igualar a un cierto número, un R a la n, por G a la n, G de n, perdón, donde esto es un polinomio. Y después R es un número real. O sea, este es el tipo de Fns que pueden aparecer, ¿sí? Van a ser un número elevado a la n y después multiplicado por un polinomio. Entonces, lo que vamos a fijarnos ahora es este número que está elevado a la n, este R acá, si es que es raíz o no del polinomio característico. Y en función de eso vamos a tener como ciertas formas que puede tomar la solución particular. Entonces, primer caso, si R no es raíz del polinomio característico. Entonces, en este caso vamos a buscar soluciones de esta forma, o una solución, mejor dicho. Acá nuestro AN particular va a ser R a la n igual, y después vamos a multiplicar por un polinomio que es del mismo grado que G, ¿sí? H, donde H es un polinomio del mismo grado que G. ¿Sí? Entonces, nos fijamos este R acá, si es que es raíz o no del polinomio característico. Si no es raíz, la solución que vamos a buscar va a ser R a la n por un polinomio que tiene el mismo grado que G. Después, otra posibilidad es que R sea una raíz, pero simple. ¿Sí? G puede, en principio puede tener cualquier grado. No va a ser muy alto en los ejercicios porque si no quedan unas cuentas medio feas. Pero, no sé, creo que lo máximo que hay en el práctico es grado 2, me parece. No, ni siquiera, grado 1. Una pregunta. Sí, ¿El polinomio h de n puede ser menor o igual? ¿O tiene que ser necesariamente igual? Grado. es Que igual el grado. eje. Creo que es igual grado. No sé si te puede quedar menor grado. Mm, sí, sí, igual grado. O sea, lo que vamos a hacer va a ser como que, por ejemplo, si G es un problema de grado 2, acá vamos a buscar un problema de grado 2. O sea, vamos a agarrar, yo qué sé, A por n cuadrado más B por n más C. Y buscamos encontrar A, B y C. Como que la estrategia va a ser un poco esa. Pero el grado, sí, de H va a coincidir con el grado de G. Sí. Entonces, ¿qué pasa si R es raíz simple del polinomio característico? Entonces acá vamos a buscar soluciones así. De la forma. Acá el A sub n particular va a ser R a la n por H a la n, donde H es un polinomio del mismo grado que G, pero además vamos a multiplicar por n.
acá donde h es un polinomio del mismo grado que g. Y después el tercer caso va a ser que R sea una raíz doble del polinomio característico. Profe, el n que Sí, está multiplicado a la r a la n es el mismo que el que está elevado. sí, es el mismo n. Ok. Como parecido a lo que pasaba acá, cuando teníamos como algo así, cuando teníamos una raíz doble y poníamos 3 a la n y después n por 3 a la n, es el mismo n. ¿Sí? Por ahora les estoy como lanzando un montón de información, ahora cuando hacemos un ejercicio eh, va a quedar un poco más claro, me parece. Entonces, si R es raíz doble del polinomio característico. Entonces acá, en la solución particular que vamos a buscar, ¿qué les parece? ¿No? Vamos a tener el mismo R a la n y después un polinomio, solo que acá como es raíz doble, vamos a multiplicar por n cuadrado. Y acá, donde h es un polinomio del mismo grado que g. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta acá? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona todo esto. Entonces vamos a hacer uno del 5. No sé, de repente acabamos con el b. Sí, arrancar con el b. Después vemos. Entonces vamos a mirar el b. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos Tn es igual a un medio de Dn-1 más un medio de Dn más 1 más 1. Y después vieron que acá las condiciones iniciales es D sub 0 y D sub 100. ¿Sí? No tiene por qué ser siempre 1 y 0. Entonces tenemos D sub 0 es igual a 0 y D sub 100 es igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque queda un poco más cómodo para trabajar, es poner todo lo que es la sucesión, todos los D sub algo de un lado, y después lo que no es la sucesión del otro. ¿Sí? Entonces tenemos D sub n es igual a un medio de Dn-1 más un medio de Dn más 1 más 1. Entonces, vamos a pasar el D sub n para este lado y el 1 para el otro. Entonces nos va a quedar un medio de Dn más 1 menos Dn más un medio de Dn menos 1 igualado a menos 1. ¿Sí? Siempre es como más cómodo para sacar el problema característico y eso siempre tener toda la solución de un lado y lo que no es la solución del otro.
Entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Cuál va a ser el primer paso? Encontrar la homogénea. Ahí está. Lo primero va a ser encontrar la solución general de la homogénea. Entonces buscamos la solución general de la homogénea. Entonces vamos a buscar la solución de un medio de dn más 1 menos dn más un medio de dn menos 1 igualado a 0. Entonces acá el polinomio característico, ¿cómo nos queda? Un medio lambda cuadrado Ahí está. menos lambda más un medio igual 0. Exacto. ¿No? Como el más grande que aparece es n más 1, entonces el coeficiente de este va a ser el coeficiente de lambda cuadrado y después van bajando. Entonces ahora, ¿cuáles son las raíces de esto? Nos queda 1 al cuadrado, 1. ¿No podríamos haber pasado el 2 multiplicando para tener esto más fácil? Sí, también. Puedes multiplicar todo por 2. Está bien. 2n más 1 menos 2dn. Sí, está perfecto. Y ahora te queda 4. Ah, no está en el. ¿La doble 1? Bien. Ay, acá me quedé decir. Ahí está, claro, esto te da 0. Entonces, las raíces, la única raíz, lambda 1, va a ser 1 dividido 2 por un medio, o sea, 1. Sí, raíz doble. Entonces, como encontramos una raíz doble, d sub n, ¿cómo va a ser? D sub n el homogéneo. Tenemos raíz doble, así que va a ser un parámetro por una de las raíces, bueno, por la raíz a la n, más un parámetro por n por la raíz a la n. O sea que en realidad la solución de la homogénea va a ser alfa 1 más alfa 2 por n. Sí, y acá no hacemos más nada. Esto queda dependiendo de alfa 1 y alfa 2. Entonces, ahora la segunda etapa, ¿qué va a ser? Vamos a buscar una solución particular. No, ok. Entonces, la no homogénea, ¿cómo es? Eh, Esto es un medio de dn más 1 menos dn más un medio de dn menos 1 igualado a menos 1. Entonces, ¿qué pasa con esto? Igualado a 1, profe. Igualado a 1 es. Espera, porque lo pasamos todo para un lado. Eh, Ah, no, menos 1, sí. ¿Está bien? Sí, porque este lo dejamos del positivo. Entonces, sí, lo tiene que para otro lado. Entonces está, tenemos eso igualado a menos 1. Entonces lo que dijimos es que para buscar la solución particular queremos tener algo de esta forma.
¿no? Un número elevado a la n por un polinomio en n. Entonces, acá, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo único que podemos poner elevado a la n? O sea, podemos agregar medio a prepo un 1 a la n por -1. Dijo, para que quede, porque la forma que buscábamos era escribir esto, 2, n más 1 menos dn más un medio de 2, n menos 1, lo queremos como un real a la n y todo esto multiplicado por un polinomio. ¿Sí? Entonces, acá lo que sabemos es que esto es igual a -1. Y queremos escribirlo como algo a la n por un polinomio. Pero la única cosa a la n que podemos poner para que no cambie esto es 1. Esto va a ser 1 a la n y después multiplicado por -1. O sea que tenemos 1 a la n y después este sería el polinomio g, que es un polinomio de grado 0. ¿Te animás a explicarlo de vuelta? Sí. Como que la receta que tenemos para encontrar una solución particular es cuando vemos la función que aparece en este lado de esta forma, como un número real a la n por un polinomio. Menos 1. Entonces lo que queremos hacer es ver este -1 de esta forma, como un real elevado a la n por un polinomio. Entonces esto en sí es un polinomio de grado 0, constante. Entonces el g de n va a ser va a ser el -1. Entonces vamos a agregarle algo que sea un número elevado a la n. Pero el único algo que le podemos agregar eh, acá nos va a quedar tipo igual con... Sí, sí, porque, o sea, ¿qué pasa? Este de acá va a ser g, ¿no? Ahí tenemos un polinomio de grado 0, pero un polinomio. Entonces vamos a agregarle este r a la n. Entonces queremos escribir esto como algún número a la n y después por -1, donde este va a ser nuestro polinomio g de grado 0. Profe, eso siempre pasa, que G es el -1 en este caso. Cuando es una constante, sí, queda así. Como que esa constante va a ser el polinomio y después le agregan 1 a la n para que quede igual. Pero si es una constante, va a ser igual a esto. Entonces acá ya tenés el -1. Entonces tenés que agregar esto, pero que no te cambie el resultado. Entonces la única forma de no cambiarlo es multiplicarlo por 1. Entonces va a tener que ser 1 a la n. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Espera, ¿el de la homogénea te quedó con raíz doble? Porque acá nos quedó con raíz doble. Pero puede ser otra si lo despejas de forma distinta. Pero... Profe, a mí me genera un poco de dudas la igualdad esa. ¿Está? Sí, o sea, porque, por ejemplo, o sea, si n fuera, si n fuese impar, ¿no podrías tener que g es igual a 1 y r igual a -1? Ah, claro, es que el n te recorre todos los naturales. No podés como que restringirlo a que agarre solo los pares. Tiene que recorrerlos No, todos. ok, bien. Entonces eso te obliga a que lo único que puedas poner elevado a la n sea 1. Porque cualquier otro número te va a cambiar. Bien, bien. Ahí está, ahora sacamos particular. Entonces, ¿ahora qué pasa? Escribimos vamos a poner acá, de n más 1 menos dn
más 1/2 de d n menos 1, y esto lo escribimos como 1 a la n por menos 1. Acá tenemos polinomio de grado 0, y se acuerdan que lo que teníamos que hacer era fijarnos si el numerito que está elevado a la n es raíz o no, ¿no? Lo que hacemos era fijarnos si esto es raíz del polinomio y después si es raíz simple o raíz doble. ¿Y acá qué pasa? El 1 es raíz del polinomio característico, de hecho es raíz doble. Entonces acá tenemos raíz doble del polinomio característico. O sea que estamos en esta situación. Esta, raíz doble del polinomio característico. Entonces la solución particular que vamos a buscar va a ser n al cuadrado por 1 a la n por un polinomio del mismo grado que g, o sea, por un polinomio de grado 0. Entonces vamos a buscar una solución particular de la forma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como el número que tenemos acá elevado a la n es raíz doble del polinomio característico, vamos a tener n cuadrado, después por 1 a la n, y después multiplicado por un polinomio del mismo grado que esto. O sea, un polinomio de grado 0. O sea, una constante. Lo que sé. C. Con donde C es un número real. ¿Sí? O sea, la estrategia básicamente es escribir la función que tenemos de este lado como un número a la n por un polinomio. Ahí está. Lo voy a poner así. H a la n, digo h de n, y esto tiene que ser un polinomio del mismo grado que g. Polinomio de mismo grado que g. Del mismo grado. El tema es que g es una constante, así que es un polinomio de grado 0. Acá está, este g. Este que está acá, este es g de n. Entonces, lo que vamos a poner acá va a ser un polinomio del mismo grado que g, o sea, un polinomio constante. O sea, h de n, digamos, bueno, h tiene grado 0, o sea que h es una constante. Esto es igual a, bueno, sí, sí, está bien. ¿Sí? No necesariamente es igual a g. ¿Sí? O sea, es un polinomio del mismo grado, pero no tiene por qué ser el mismo. ¿Sí? O sea que al final la forma que va a tener la solución particular que buscamos va a ser n al cuadrado por 1 a la n, que es 1, por una constante. O sea, c por n cuadrado. O sea, este n cuadrado es porque 1 es raíz doble del polinomio característico. Y no escribimos el polinomio de C. ¿Qué? Solo ponemos la C, no ponemos el menos uno. No, porque lo que vos sabés es que h es un polinomio del mismo grado que g. G tiene grado 0, entonces h va a ser un polinomio de grado 0, pero no tiene por qué ser la misma constante que era g, puede ser otra cosa. ¿Sí? Entonces lo que ponen acá es un polinomio cualquiera, como genérico, digamos, del mismo grado que el polinomio g.
Entonces, como G tiene grado 0, acá ponen un polinomio genérico de grado 0. O sea, una constante. H de n igual a C. C en los reales. ¿Sí? Y ahora tenemos que buscar quién es C, ¿no? Esa es con una incógnita que tenemos por ahora. ¿Sí? Lo único que sabemos es que H tiene grado 0. O sea que H es una constante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna parte que quieran que repasemos un poco antes de seguir? Profe, ¿no te Sí. faltaría en la particular el 1 a la n? ¿O eso no iría? Ah, como 1 a la n es 1, como que ya no lo puse más. Ah, O bien. sea, técnicamente sí está acá el 1 a la n, solo que como es igual a 1, ya podés no ponerlo, digamos. Dale, gracias. Profe, ¿la C que representa ahí? La C representa una constante cualquiera, porque lo que vos sabés es que lo que tenés que poner acá es un polinomio de grado 0, pero no sabés qué polinomio de grado 0. Entonces pones un polinomio de grado 0 genérico. Bien, Y grado 0 gracias. quiere decir que es solamente el término independiente. Entonces esta C que está acá es el polinomio H, que vale siempre C. Entonces el tema ahora es encontrar quién es C. Entonces para eso lo que vamos a hacer... Ay, ¿por qué le puse A? Qué horrible. D. Estoy acostumbrada a que las sucesiones sean A y ya le pongo A. Perdón. D. D. Entonces lo que vamos a hacer, sabemos que D sub n va a tener esta forma. Entonces vamos a ver cómo es D sub n más 1, D sub n menos 1, y reemplazamos todo en esta ecuación. ¿Tá? Tenemos una ecuación con una incógnita que es C, la vamos a poder sacar. Entonces, D sub n tiene esta forma. D sub n más 1 va a ser C n más 1 al cuadrado. O sea, vamos a desarrollarlo ya que estamos. Va a ser C n cuadrado más 2n más 1. O sea, C n cuadrado más 2cn más C. Y después el otro que precisamos es D sub n menos 1, ¿no? Sí. Entonces esto va a ser C por n menos 1 al cuadrado. O sea que esto va a ser C n cuadrado menos 2n más 1. O sea, C n cuadrado menos 2cn más C. Entonces ahora vamos a reemplazar todo esto en esta ecuación. ¿Sí? Porque sabemos que la solución particular tiene que verificar eso. Entonces tenemos 1/2 de dn más 1 menos dn más 1/2 de dn menos 1 igual a menos 1. Entonces ahora reemplazamos con todo esto, ¿no? dn más 1, dijimos que era cn cuadrado más 2cn más c. Le voy a poner la p acá. Después, d sub n particular es c por n cuadrado. Y después d sub n menos 1 particular es esta de acá. O sea, más 1/2 c. Perdón, profe, pero yo me perdí ahí. Bien, Me perdí. Hasta ahí va bien, hasta ahí entendí. ahí está, bárbaro. Entonces, ¿el tema cuál es? Tenemos la forma que va a tener la solución particular, ¿no? El tema es que está este c acá, que no sabemos quién es.
Sí, Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar C. Esa es la información que nos falta. Entonces, lo que vos sabés de D sub n particular es que es una solución de esta ecuación. Entonces, la idea va a ser despejar C usando esta ecuación de acá. Entonces, acá te ok. aparece el D sub n más 1, D sub n y D sub n menos 1. Entonces, lo que podés hacer es escribir esos tres, ¿no? Sabes que D sub n particular tiene esta forma. Entonces, D sub n más 1 particular va a ser como esto, solo que en vez de n, n más 1. Ah, Y el ok. D sub n menos 1 particular va a ser como esto, solo que en vez de n, n menos 1 cuadrado. Ok, ahí sí, me entendí. Ahí está. Entonces ahí como que retomás la ecuación que vos querés, esta, que es una solución de esta, y ahora tenés una idea de la forma que van a tener estos términos. Entonces reemplazamos cada uno y esperamos despejarse. Bien. Bárbaro. Entonces, el D sub n más 1 particular es este de acá, lo reemplazamos. D sub n particular es este, lo reemplazamos. Y D sub n menos 1 particular es este de acá. Entonces nos queda menos 2cn más c, y todo esto igualado a menos 1. Entonces vamos a desarrollar un poco esto. Acá tenemos un medio de cn cuadrado más un medio por 2cn, o sea, cn, más un medio de c. Después menos cn cuadrado, después más un medio de cn cuadrado, y después un medio por menos 2cn, o sea, menos cn, y después un medio por c, o sea, más. Y acá hay cosas que se nos van, ¿no? ¿Qué se nos va? El cn cuadrado. Ahí está, tenemos un medio de cn cuadrado, un medio de cn cuadrado, más un medio de cn cuadrado, o sea, cn cuadrado, y después menos c por n cuadrado. Así que estos tres se van. ¿Qué más? El CN también se va. Ahí está, tenemos cn menos cn, este se va con este, y lo único que nos queda es un medio de c más un medio de c, y eso es c. O sea que c es igual a menos 1. Bueno, acá es una coincidencia que haya dado igual a g. En lo general no tiene por qué pasar. Entonces, en conclusión, ¿qué fue lo que hicimos acá? Dijimos, la solución particular o una solución particular tiene esta forma. Y después reemplazamos todo en la ecuación, en la relación de recurrencia acá, y encontramos quién es C. Entonces, la solución particular no es coincidencia nomás que haya dado lo mismo que G. No sé si significa algo. D sub n particular va a ser menos n cuadrado. La verdad no Profe, sé pero si... siempre se nos van a cancelar cosas ahí, ¿no? Sí, Como en ecuaciones diferenciales. sí, siempre se van a cancelar cosas. Y cuando estén buscando cosas de grado 2, por ejemplo, ahí pueden usar tipo que dos polinomios si son iguales coeficiente a coeficiente. Igual podemos hacer alguno de esos. Pero sí, siempre se van a cancelar cosas y van a poder despejar el parámetro o los parámetros que precisan. Sí, sí. O sea, funciona igualito a de ecuación diferencial. Profe, ¿de dónde salió el menos n al cuadrado? Ah, porque lo que sabíamos era que la solución particular iba a ser de la forma c por n cuadrado. Y después, usando la relación de recurrencia, despejamos que c tenía que valer menos 1. Entonces, ahora que conoces C, venís para acá y lo reemplazás. Entonces está, tenemos la solución general de la homogénea, encontramos una solución particular. Tercer paso va a ser sumar esas dos cosas y ahora sí buscar los parámetros. Entonces ahora sumamos d sub n de la homogénea y d sub n
particular y despejamos parámetros. O buscamos, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, ahora la solución de la recurrencia de sub n va a ser de sub n de la homogénea más la solución particular. O sea, de sub n va a ser la de la homogénea, ya no me acuerdo cómo era. Acá, alfa 1 más alfa 2 por n. Alfa 1 más alfa 2 por n. Y ahora la solución del particular es menos n cuadrado. Entonces, ahora sí, ya ahora tenemos la forma que va a tener la solución. Lo que vamos a hacer ahora es calcular alfa 1 y alfa 2. ¿Sí? O sea, encontrar los parámetros es bien lo último que se hace. Entonces, ¿qué condiciones iniciales tenemos? Acá, tenemos que d sub 0 vale 0. Entonces, nuestra primera condición es d sub 0 igual a 0. O sea que si reemplazamos todo por 0, nos tiene que dar 0. O sea, alfa 1 más alfa 2 por 0 menos 0 al cuadrado tiene que ser 0. O sea, alfa 1 tiene que ser 0. Y ahora usamos la otra condición inicial para ver quién tiene que ser eh, alfa 2. Y la otra condición inicial era d sub 100 igual a 0. Entonces ahora que ya sabemos que alfa 1 es 0, ya este primer término nos podemos olvidar. Entonces vamos a tener alfa 2 por 100 menos 100 al cuadrado, eh, igual a 0. Entonces, yo qué sé, dividimos todo entre 100. Alfa 2 menos 100 igual a 0, o sea, alfa 2 es 100. O sea que en conclusión, entonces, d sub n, hasta dijimos que era la solución de la homogénea, que es esto, más una solución particular, que es esto, y después usando las dos condiciones iniciales, encontramos quién era alfa 1 y quién era alfa 2. Alfa 1 es 0 y alfa 2 es 100, así que esto nos va a quedar 100n menos n cuadrado. ¿Quedan convencidos? ¿Quedaron dudas? Re bien, profe. Me parece un ejercicio re largo. O sea, ejercicios así van para el parcial, varios. Y de hecho, este estuvo en el parcial del semestre pasado, este mismo. Ah, bueno, dale, gracias. Profe, la próxima clase podemos hacer algún ejercicio de este también. Sí, sí. Ok. Ah, no, te da funciones generatrices. Pero sí, el lunes hacemos alguno de estos. Alguno del 5. El parcial es el 26, me parece. ¿Va a haber clase de consulta, profe? Sí, sí. ¿Iba a Eh, ser misma hora y eso o se van a definir después?
Yo creo que va a ser a la misma hora, pero sí, después les avisamos. Ok, perfecto. Me habían dicho de hacer uno, ¿no? No me acuerdo cuál era. El 2D creo que querían El 12. hacer. Bien, bien, bien. El 2. A ver. Sí, se supone que va a haber dos ejercicios que son tal cual del práctico. Creo que esa era la idea, pero yo no lo voy a parecer todavía, así que no les puedo confirmar. Pero la idea sí, era que dos ejercicios sean tal cual del práctico. Entonces, acá que dice, queremos el número de secuencias de unos y doces que suman n. Bien, entonces, a sub n, esto es número de secuencias de unos y doces que suman n. Entonces, vamos a ir mirando algunos. Por ejemplo, a sub 1, ¿cuánto nos va a dar? Acá la única secuencia que nos serviría es la que tiene el 1 nomás, ¿no? Acá, esta es la única secuencia que funciona. Entonces acá, 1. Después, a sub 2, ¿qué podemos agarrar? Puede ser el 2 o el 1 más 1. Ahí está. Podemos tener la que sea 1 y 1 o la secuencia que sea 2. Entonces acá hay 2. Y después en 3, ahí ya nos dicen a sub 3, la que nos van a servir esta. Podemos hacer 1 más 1 más 1, o podemos hacer 2, 1 o 1, 2. Y acá hay 3. Entonces ahora queremos como escribir a sub n en función de anterior. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Dividirlo en casos, Ahí está, ¿qué casos podemos agarrar? en el que termine en 2 o en el que termine en 1. Tal cual. Vamos a mirar esos casos. Caso 1, secuencias que suman n y terminan en 1. O sea que va a ser algo de esta forma. Entonces, ¿acá qué pasa? Queremos que todo esto sume, sume n. Suma n. Entonces, ¿qué tiene que pasar con estos? Tiene que ser n-1. Ahí está, acá tienen que sumar n-1. O sea que podemos poner cualquier secuencia de unos y doces que sume n-1. ¿Sí? O sea, acá lo que vamos a poner es cualquier secuencia de unos y doces que sume n-1. O sea que ¿cuántas secuencias va a haber en este caso? A sub n-1. A suma n-1. ¿Sí? Porque esto es justamente la definición de A sub n-1. ¿No? Son secuencias de unos y doces que suman n-1.
Y después, caso 2. Acá vamos a querer las secuencias que suman n y terminan en 2. O sea, acá terminan 2. Entonces, ahora lo que pasa es que queremos que todo esto sume en. Entonces, ¿qué pasa con estos? Hasta ahí. Tienen que sumar n menos 2. Ahí está. Estos suman n-2. Entonces, lo que podemos hacer es, en estos lugares, podemos completar con cualquier secuencia de unos y doses que sume n-2. Entonces, acá va a ir cualquier secuencia de unos y doses que sume n-2. Y la cantidad de secuencias de unos y doses que suman n-2 es exactamente a n-2. O sea, acá tenemos a n-2 secuencias. Entonces, ahora, a sub n, ¿cuánto va a ser? Regla de la suma, sub n menos 1 más a sub n menos 2. Tal cual. Tenemos a sub n como que en dos casos que son disjuntos. Entonces, por regla de la suma, a sub n va a ser a sub n menos 1 más a sub n menos 2. Profe, esta es la sucesión de Fibonacci, ¿no? Sí, exactamente. Para que agarras uno tienes que sumar los dos anteriores. Sí, esa misma. Profe, elegimos poner el 1 y el 2 en el último lugar para poder usar los anteriores, entonces, ¿no? Sí, podés poner al principio si querés también. No, porque Hasta después esa era está. mi duda, que también lo podíamos poner al principio. Sí, sí, podés poner el 2 acá y decís, lo que tengo que agregar para completar acá va a ser una secuencia que sume n-2. Ese es el problema. Sí, sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces quedamos por acá y el lunes hacemos algún otro del 5 de este práctico. Y después ya arrancamos con funciones generativas.